temperaturas, que son temperaturas relativas, temperaturas absolutas, que es la materia, a qué se denomina masa, peso, volumen, densidad, peso específico, los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, las formas de la materia, que son sustancias puras, que son sustancias mezclas, el átomo, que es el núcleo, que es la cabeza, que es el átomo, cómo se interactúan los átomos entre sí para formar las moléculas para formar las células para formar los tejidos para formar los órganos para formar los sistemas y los sistemas para formar el cuerpo humano. Vamos a ver qué es la molécula, vamos a ver algo de química orgánica, vamos a ver algo de química inorgánica y por último vamos a ver los materiales que se utilizan para la antioquería, para elaborar lo que son los lentes, que pues están basados todos en química, porque química es absolutamente todo. Entonces, ¿qué es la química? La química proviene de la palabra egipcia que significa Ketu, que es tierra. Entonces, la química es la ciencia que estudia toda la estructura, la composición, las propiedades y la transformación de la materia. O sea, todo lo que tiene que ver con todo lo que existe, lo estudia la química. O sea, la química es absolutamente todo y es la base de todo. Y se considera una evolución de la antigua alquimia. O sea, primero, nuestros antepasados, en la época de las cavernas, de los primeros hombres que existieron cuando viene el Homo sapiens, entonces el Homo sapiens ya empieza a ver que hay fenómenos en la naturaleza. Empieza el primer descubrimiento grande que se hace es el fuego. O sea, se da cuenta que el fuego mediante el calor hace transformaciones en la materia, en todas las sustancias que lo rodean. Entonces empiezan a estudiar esos fenómenos, empiezan a ver que hay ciertos minerales, que hay ciertos materiales que se pueden utilizar al transformarlos mediante el fuego. Entonces de ahí viene la edad de hierro, la edad de cobre, o sea, vienen avanzando todos esos descubrimientos hasta llegar a lo que es la química de hoy en día. Lo vamos a ver en un pequeño video, vamos a ver cómo es la evolución que ha tenido esa química. Ese video no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver a las 2 de la tarde, porque algunos compañeros van a estar haciendo el examen, entonces nosotros vamos a estar viendo, vamos a aprovechar el video. Lo he cambiado así, o sea, he cambiado desde el cronograma, porque pues el video, los que están haciendo el examen lo pueden ver en su casa después, que es la evolución de esa química. Ahora, importante destacar muy bien el periodo de la alquimia. En la alquimia viene a ser la parte donde la química era escondida, digamos así. Eran solo ciertas personas, muchas veces denominados brujos, denominados hechiceros, que eran los que manejaban esos conceptos que se tenían de lo que era la química, que hoy los interpretamos como grandes sabios, porque hicieron un montón de descubrimientos, que es lo que nos permite tener la química que tenemos hoy en día. ¿Qué buscaban los alquimistas o esos primeros estudiosos de la transformación de la química? Buscaban dos cosas primordialmente. Lo primero que buscaban era poder transformar toda la materia, transformarla en oro. ¿Por qué? Porque el oro siempre ha sido la señal de riqueza. Y quien tiene riqueza tiene el poder. Entonces siempre ellos estuvieron buscando lo que se denominaba la piedra filosofal, que era esa piedra o era esa sustancia que permitía que cualquier cosa que entrara en contacto con esa sustancia se convirtiera en oro. ¿Por qué? Porque ese oro entonces daba el poder sobre los demás pueblos.
Entonces, en esa búsqueda empezaron a intercambiar sustancias, empezaron a inventarse aparatos, a inventarse lo que son los alambiques, aparecieron las pipetas, o sea, apareció todo el mecanismo y aparataje para poder transformar las sustancias. Nunca lograron alcanzar esa transmutación en oro, pero sí encontraron muchísimas sustancias que se pudieron transformar y es la base pues, de todo lo que conocemos ahora. Entonces, lo primero que buscaban los alquimistas era transformar todo en oro. ¿Mediante qué? Mediante la piedra filosofal. Los que son fanáticos de Harry Potter, entonces ahí está una, creo que es la segunda, la piedra filosofal. La serie de A mí me encanta Harry Potter, me fascina. Y fui allá. Yo no sé lo que pero lo que sé claro que no. Entonces, eso era lo que buscaba, transformar en oro. Ahora, pero ¿de qué le servía a la persona tener todo el oro del mundo si la vida era limitada? O sea, todo llegaba a la muerte. Entonces, ellos también empezaron en la búsqueda de el elixir de la eterna juventud. ¿Yo qué, perdón? ¿Tengo qué? Anime. Es que le da pena. una serie donde cambiaba el alma de Sí, correcto, para buscar eso, buscar la trascendencia total del tiempo y vencer la muerte. Pero lo cual pues no, tampoco se ha logrado. Pero entonces ellos buscaban eso. Entonces, el buscar ese elixir de la eterna juventud fue el inicio de un montón de medicinas y de jarabes que curaban enfermedades buscando eso, buscando ser eternos en el tiempo. Entonces, esas eran las dos cosas que buscaban los alquimistas. Y en esa búsqueda, entonces se fueron encontrando un montón de sustancias, se fueron encontrando un montón de medicinas. ¿Sí? Palaceo ya, el alquimista ya empieza a trabajar esa alquimia ya con fines medicinales. Entonces empiezan a hacer todo lo que es la farmacéutica y hasta lo que conocemos ahora hoy en día. Ahora, los hallazgos químicos, muchas veces todos estos experimentos no parten de una base científica, sino parten de errores, que en ese error se transforma la materia y salen inventos, salen cosas que son muy útiles. Uno de esos es el vidrio. El vidrio, ¿de dónde viene el vidrio? Vienen los mercaderes fenicios que deambulaban por todo el desierto de Sahara. O sea, ellos iban en caravanas por todo el desierto, viajando, eran muy nómadas, entonces viajaban de pueblo en pueblo. Y ahí uno de los seres más preciados, pues aparte del oro y las piedras preciosas, era la sal. Que la sal no se conseguía muy fácil. O sea, lo que conocemos nosotros como el NaCl o el cloruro de sodio. Entonces ellos viajaban con esos bloques de sal y era lo que ellos intercambiaban en los diferentes pueblos por telas, hacían el intercambio comercial con la sal. Pero en una ocasión la caravana se quedó se hicieron su campamento y no consiguieron piedras en las cuales hacer alrededor de la hoguera para apoyar las ollas de los utensilios con los que ellos iban a cocinar. Alguien dijo, una de las mujeres que eran las encargadas de la cocina, dijo, pues utilicemos.
Perdón. Ya no veo porque vamos a siempre encargar de la No, cocina. eran las encargadas de la cocina. Por eso. Fíjense que yo soy fanático, yo soy panadero y yo soy chef. Me gusta encargarme de la cocina. Bueno. Lo está ofendiendo. Yo cuando quiero comer bien, yo me meto a la cocina. Pero en aquella época, ellas eran, las mujeres eran las encargadas de la cocina. Entonces, en vista de que no tenían dónde apoyar las ollas, decidieron que eran los bloques de sal, que eran como ladrillos. Entonces los apiñaron alrededor del fuego y ahí pusieron las ollas. Pero pues el fuego no se apagó. O sea, eso siguió toda la noche, siguió ese fuego ahí fundiéndose. Entonces la sal se fundió con la arena del desierto, que es muy rica en silicio. Entonces, al juntarse la sal con el silicio, al otro día encontraron una sustancia extraña y medio transparente. Entonces, de ahí es donde nace el vidrio. O sea, ven que esa sustancia tiene unas ciertas características que si calientan la pueden moldear, le pueden cambiar la forma, pueden hacer utensilios que sí pueden retener los líquidos, retener el agua. Y entonces, ahí es donde viene el nacimiento del vidrio. Entonces, así es como viene el nacimiento del vidrio y así viene también el encuentro de muchas otras sustancias, el encuentro de muchos otros elementos. Todo nace de lo que es la química. Entonces, resumiendo, todo es química. No encontramos una sola sustancia, no encontramos una sola materia, no encontramos un solo átomo, no encontramos nada que no sea química. Entonces, la química es todo. Y acompañado de la física que rige esa ley de esa transformación de la materia. Entonces, la química para su estudio se divide en dos grandes ramas, o dos grandes partes, que son la química orgánica y la química inorgánica. ¿A qué se refiere o qué es lo que divide la química orgánica de la química inorgánica? La química orgánica anteriormente se denominaba como química orgánica toda la química que estudiaba los seres vivos o todas las sustancias que eran producidas por seres vivos. Entonces, todo lo que tenía vida era lo que se estudiaba en la química orgánica. Entonces, todos los fluidos corporales, todo lo que producían las plantas, todo lo que producían los animales, todo eso se consideraba como orgánico. Todo lo que tiene vida. Todo lo que tiene vida es lo que estudia en química orgánica, o anteriormente estudiaba la química orgánica. Pero después se pudieron hacer en laboratorio, se pudieron hacer sustancias como la urea. ¿Cómo la qué? Urea. Entonces, ya eran sustancias que tenían carbono, sí, que tenían carbono, pero que no era producida por seres vivos. Entonces cambió un poquito la definición de química orgánica. Ya no es solo la química de los seres vivos, también contempla todo el estudio de los seres vivos, pero es de todas las sustancias que contienen carbono. El carbono es un elemento de la naturaleza que tiene la gran ventaja de que está en la mitad de la tabla periódica. Entonces, está en la mitad entre los metales y los no metales. Después, dentro de 8 días, vamos a ver la tabla periódica y cómo se... ¿Hay que comprar? No hay necesidad. No, ni tienen que aprenderse los 208 elementos ni nada de eso. Pero sí saben. Pero para saber. Vamos a ver cómo está conformada y todo eso. Entonces, el carbono está en la mitad. El carbono hace aleaciones con los metálicos y hace aleaciones con los no metálicos. Pero la gran importancia que tiene el carbono es que tiene 4 electrones en su última valencia.
O sea, aquí tenemos todo elemento consta de átomos donde en el centro tenemos el núcleo, el núcleo del átomo, y alrededor están girando lo que son los electrones, que dependiendo de cada elemento, pues va a haber un número determinado de electrones. El carbono tiene la característica de que tiene en su última órbita, o en su último orbital, tiene 4 electrones. Mediante los elementos se unen mediante la unión que tienen los electrones que tienen en su última órbita. Entonces, el carbono tiene la ventaja de que son 4. Digamos, el hidrógeno solo tiene un electrón en su última órbita. Solo tiene uno. ¿Sí? Entonces, por eso se puede unir con el oxígeno, ¿sí? ¿Para formar qué? Para formar el agua. Entonces, el agua, la fórmula del agua es H2O. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 2 electrones en su último nivel. Entonces pueden llegar 2 moléculas de hidrógeno y pegarse, digámoslo así, a ese oxígeno y formar el H2O. El carbono, como tiene 4, lo ideal para que ya después vamos a ver lo que son los enlaces, hay enlaces covalentes, hay enlaces iónicos, hay enlaces metálicos. Entonces, para que se produzca un enlace que sea estable, tiene que formar 8 electrones. Como el carbono tiene 4, entonces es muy fácil que se le puedan pegar los otros elementos, porque él aporta esos 4 y los otros elementos pueden aportar 2, pueden aportar 3, pueden aportar 1, entonces pueden hacer cadenas que forman grandes cadenas. Y la otra gran ventaja que tiene el carbono es que el carbono se puede juntar consigo mismo. Si un átomo de carbono aporta 4, viene otro átomo de carbono aquí y aporta otros 4, entonces forman los 8. Al formar los 8 se pueden pegar los 2 y pueden hacer cadenas de altísimo. Entonces por eso, y a eso se le puede pegar el oxígeno, se le puede pegar el nitrógeno, o sea, los otros elementos, y es lo que forman los seres vivos. ¿Sí? Las cadenas de los seres vivos, la cadena de los ácidos ribonucleicos, el ADN, todo eso son cadenas basadas en el carbono. Entonces, por eso la química orgánica estudia todos los elementos que tienen como componente principal o como elemento principal el carbono. Hay excepciones como el CO2, o sea, el ácido carbónico o el dióxido de carbono, por eso es CO2, 2 dióxido y C carbono. Entonces, que no se considera dentro de la química orgánica, porque no es un ser vivo, pues no produce nada de vida, pero es la excepción a la regla. De resto, todo lo que tenga que ver con carbono, todo lo vamos a estudiar dentro de lo que es la química orgánica. Por eso los lentes, tenemos lentes orgánicos. ¿Cuál es el lente orgánico? El lente orgánico es el que viene de los polímeros. ¿Qué es un polímero? Los polímeros son cadenas de carbono supremamente grandes y supremamente bien enlazadas, que pueden tener enlaces entre ellos. Y tenemos la otra química, que es la química inorgánica, que son aquellos elementos que ya no dependen, que su principal elemento ya no es el carbono, sino que son los elementos que se encuentran en la naturaleza y que se han ido clasificando cada uno de acuerdo a sus características que son inherentes a cada uno de ellos y se encuentran registrados de manera ordenada en la tabla periódica. Entonces la combinación de todos esos elementos entonces nos va a dar lo que es la química inorgánica. Pues química orgánica,
todo lo referente al carbono y al estudio de los seres vivos, química e inorgánica, todo lo que es referente a los elementos, donde no interviene como elemento principal. Esas son O las. sea que no está fuera de la inorgánica. Está, sí, o sea, pues las dos van de la mano, porque tenemos, digamos, en el cuerpo humano, que es lo que nos interesa a nosotros, tenemos parte orgánica y los minerales o parte inorgánica, que son los elementos que encontramos en la naturaleza. Así O sea que hasta silencio. ahora, vamos a ver un detalle. Ahora, en el estudio de la química, tanto de la física, vamos a encontrarnos con valores supremamente grandes. Entonces, esos valores supremamente grandes o supremamente pequeños, si nosotros los quisiéramos escribir, nos tocaría escribir un montón de números. Entonces se creó lo que se denomina la notación científica. La notación científica es una manera de expresar numéricamente esos valores o cuantitativamente esos valores en términos de múltiplos de 10. Entonces, la notación científica es expresar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas basándonos en la potencia decimal o en la potencia de 10. Entonces, cuando vamos a anotar, digamos, un millón, ¿sí? Un millón. Sí, para anotar un millón, entonces tenemos que escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Entonces, esto pues son manejables, pero cuando son cifras muchísimo más extensas, entonces utilizamos la notación científica. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 por 10 a la 6, a la potencia 6. Entonces, esto es lo que expresa la notación científica, o sea, es hacer esos números, hacerlos en una expresión que sea en una potencia y que sea un número derivado de 10. Es anotar. Aquí en este caso, un número muy grande, o podemos tener una millonésima 1. Entonces tenemos aquí igual 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? En lugar de escribir todo este montón de cifras, lo expresamos en notación científica. Así se expresan los números y quiere decir, cuando esto es negativo, quiere decir que es un número muy pequeño, menor de 0. Cuando esto es positivo, generalmente cuando es positivo no se escribe siempre el negativo. El positivo se da por entendido que al no tener signo es una cifra positiva, entonces es mayor que la unidad. Entonces, negativo menor que la unidad, positivo mayor que la unidad. Entonces, en la expresión científica vamos a encontrar que tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros para poder expresar en notación científica. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No a la menos 6. ¿Qué se cuenta después del punto? El punto lo pongo 6. No, sí. Sería como la abreviación del número entero. Es la abreviación, correcto. Es la abreviación de los números muy grandes, hacerlos en números más pequeños. Ahora vamos a ver cómo se hace, cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para hacer eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que son las cifras significativas, las mantizas, los exponentes de potencia o los órdenes de magnitud y las aproximaciones, cómo las vamos a hacer. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, ¿qué son cifras significativas?
Entonces, cualquier número que sea diferente de 0 es significativo. O sea, todo número diferente de 0 tenemos que tomarlo en cuenta, independiente de donde esté ubicado. Siempre va a ser significativo. Segundo que tenemos que tener en cuenta es que los ceros entre números distintos de ceros son significativos. Entonces, primero, todo número diferente de 0 es significativo. Segundo, ceros que estén entre números diferentes de 0 son significativos. Aún siendo negativo. Aún siendo negativos. ¿Sí? Aquí nos estamos refiriendo es al valor numérico, no al signo que tengo. Ya nos quedó claro, ya negativo quiere decir cifras pequeñas, o sea, todo lo negativo empieza con 0, algo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que en algunas partes se utiliza la coma para empezar a marcar los decimales, en otras partes se utiliza el punto para empezar a marcar los decimales. Para efectos nuestros vamos a utilizar la coma. Entonces, todo lo que empiece con 0, ya sabemos que es negativo, porque son números inferiores a la unidad, son inferiores a 1. Todo lo que empieza con una unidad X que sea diferente de 0, entonces va a ser positivo, porque va a ser mayor que la unidad. Ahora, números entre 0, digamos, tenemos un número 1003 o un 0,004. Entonces, la segunda nos dice que todo 0 que esté entre números diferentes de 0 son significativos. O sea, aquí estos dos ceros sí nos significan. Sí, aquí estos dos ceros sí nos significan, porque están entre números diferentes de 0. El 4 es diferente de 0, el 3 es diferente de 0, el 1 es diferente de 0. Entonces son significativos. Ahora, ceros a la izquierda del primer número distinto de 0 no son significativos. De ahí es de donde viene esa famosa expresión de que no, es usted sí es un 0 a la izquierda. O sea, cuando se refieren a alguien que es un 0 a la izquierda, es que no es significativo, es que no nos afecta absolutamente en nada. Sí, no nos afecta absolutamente para nada. Entonces, esos ceros no son significativos. O sea, si a este número yo le agrego aquí, ¿sí? Ninguno de estos ceros me significa absolutamente nada. Sí, no, perdón. No se Sí. significa porque tiene. Ya quisiera que me agregaran esos ceros en mi cuenta. Aquí, sí, correcto, no. Cuando es acá, no significa absolutamente nada. Ahora, si yo estos en lugar aquí los agrego aquí, No sé. sí, no, dando esto. ¿Y allá por qué no significan nada abajo? No significan absolutamente nada, porque no me va a alterar el valor del número. Aquí, Ajá. Pero sí significa. no, aquí, si no hay aquí otro número, no significa nada. ¿Por qué? Es 0. ¿Sí? Pero no está con el 4 antes. Sí, pero no tiene otro número aquí. No Aquí puede todo es cero. redondear, no puede. Sí, aquí No es puede 0, hacer no nada. significa nada. Mm, Es 0. sí, hoy sí. Sí. Y si yo agrego aquí ceros, tampoco significa nada. O sea, ceros a la izquierda no significan absolutamente Siempre nada. nos vamos a pensar en términos de decimales, por así decirlo, esto. Entonces, para... Cuando estamos trabajando Ajá, con negativos. con los negativos. Perfecto. Cuando estamos trabajando con positivos, puede haber, Ujú. o sea, puede haber decimales como puede no haber. Siempre va a haber un entero y puede existir el decimal o no puede existir el decimal. Lo importante aquí es eso, ceros a la izquierda, o sea, aquí no sirven para nada, o sea, no nos altera absolutamente en nada el valor numérico. Acuérdense de eso. Si tenemos un 0 a la izquierda, no sirve absolutamente para nada. Ahora, en todo número mayor que 1, los ceros a la derecha son significativos. Sí, que fue el error que yo cometí aquí. Que lo puse aquí, mayor que 1,
Y aquí estos ceros sí son bastante significativos. Pónganmelo en la cuenta. Me cambian de 1003, me cambian a 10.003, a 100.300. Entonces, estos sí son supremamente significativos. En números enteros mayores de 1. ¿Sí? En decimales no son significativos ni a la izquierda ni a la derecha. Ok, en enteros sí son significativos los que están a la derecha. Okay, ahora, existe también lo que es la mantisa. Entonces, la mantisa No le llegaron. en un número Vámonos de es semana. la parte que contiene los dígitos significativos del número a representar. Entonces ya vimos cuáles son los números significativos, que son los ceros, cualquier número diferente de 0 es significativo, los ceros que estén entre dos números diferentes de 1 también son significativos, o los que están a la derecha de los números mayores que 1. Entonces, la mantisa es la parte que contiene los dígitos significativos del número a representar. Entonces, si tenemos La mantisa. Sí. O tenemos este otro número. Entonces, estos son números que vamos a expresar. Entonces, esto es lo que denominamos la mantisa del número. Que esa mantisa va a tener. Sí, es curioso. Entonces, va a tener una parte entera y una parte decimal. Entonces, aquí tenemos, esto es la parte entera de la mantisa, o sea, el número mayor que 1, y la parte decimal, perdón, este no tiene decimal. Sí, para decimal tendríamos que poner aquí una coma y 0.54. Entonces tendríamos la parte entera, sería esta la parte entera, y esta sería la parte decimal. En este número, la parte entera, no hay parte entera, solo hay la parte decimal, que va a expresar el valor de la mantisa. Aparte de eso, también tenemos lo que es el exponente, o sea, siempre el número cuando se exprese, entonces, X número por 10 siempre va a ser multiplicado por 10 porque es buscar números que sean múltiplos de 10. Y vamos a tener el exponente que es este numerito que nos va a marcar aquí. ¿A qué potencia está? O sea, ¿cuánto tenemos que multiplicarlo por 10? Entonces puede ser 2 por 10 a la 2 por 10 a la 20 por 10 a lo que sea. Y entonces eso es lo que nos va a dar la potencia de este número. Entonces, tenemos estos ejemplos. Queremos expresar esta cantidad en notación científica. Entonces tenemos, el primer ejemplo nos dice que es 7, 0, 8, 1, 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, primero, lo primero que tenemos que saber es qué representa ese número. Para saber qué representa ese número, vemos que no hay ninguna coma, entonces no nos indica que no hay ninguna parte decimal. Entonces es un número entero. Entonces tomamos los números del último número hacia la izquierda y dividimos 3 y ya 3, ya no hay división, pero aquí ya no teníamos más números. Entonces vemos que este número es 708 millones. ¿Sí? Queremos expresar el 708 millones en notación científica. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el primer número que
que aparece el primer número significativo que aparece, que es el 7. Entonces tomamos el 7, esto equivale al 7. Al 7, que va a ser la parte entera de nuestra matriz. Entonces, 7. Ponemos la coma que nos va a expresar la parte decimal. Entonces, la parte decimal, ¿qué lo va a componer? Los números que siguen a continuación del 7 y que sean significativos. Entonces sería 0, 8. Ya, como siguen puros ceros, ya no lo tenemos que expresar, porque ya ese cero no, esos ceros no son significativos, a no ser que tuviéramos aquí otro número entero. Entonces ya haría que los ceros sí tuviéramos que expresarlos acá. Pero aquí, como queda puro cero, solo lo expresamos así. Y por 10, y el exponente va a ser ¿qué? El exponente va a ser el número, aquí pusimos aquí la coma, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, si aquí pusimos nuestra coma, este va a ser un número, este va a ser otro, este otro, este otro, este otro, este otro, este otro, este otro. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, por 10 a la 8. Entonces, así queda expresado este número en notación científica. Sí, vamos a poner otro ejemplo. Entonces tenemos este número, lo queremos expresar en notación científica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos el número. Son 45 millones. Vamos aquí. 3, 2. 2 billones. 2.000 millones. Son 3, 3, 3 y 1. Entonces, son 2.345 millones 378 mil. Sería la expresión, la expresión alfabética de este número. 2.345 millones, aquí teníamos, expresamos millones 378 mil. Queremos expresarlo en notación científica. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la primera cifra significativa, que sería en este caso, sería 2. 2, y al 2 entonces le ponemos nuestra coma de decimal. El 2 pasaría a ser la parte numérica. Y la parte decimal, entonces tenemos que escribir 3, 4, 5, 3, 7, 8. Hasta ahí, porque de aquí ya no hay necesidad de que lo pongamos acá. Entonces, por 10, ¿a qué potencia? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, por 10. Entonces, así nos queda expresado este número en notación científica. Ahora, cuando aquí, pues de todos modos, son números, es un número muy grande, no tiene sentido hacerlo así, y es donde se hacen las aproximaciones para que quede expresado más o menos con 3 o 4 decimales nomás. Pues no tiene sentido expresar un número muy grande con 18 decimales, no decimos nada. Entonces, donde se hace la aproximación. Premio castigo. Entonces, quedó claro en enteros cómo se hacen números mayores de 1. Sí, quedó claro cómo conseguimos el exponente. Okay. Pásale. Si va para la derecha, sería negativo. Si va para, ¿cómo para la derecha? Pero es que el tercer ejemplo. Y si es para allá. Ah, sí, correcto. Sí, si el conteo es para acá, es positivo. Si el conteo va para la izquierda, es negativo. Pero ahorita vamos a hacer el ejemplo de
decimales. Entonces ya quedó en enteros. Aquí tenemos 27.000. 27.000 entonces es igual a 2.7 por 10 a la 4. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí la coma, entonces 1, 2, 3 y 4. Entonces por 10 a la 4 que es igual a 2.000, ¿qué? 27.000. O sea, 2.7 por 10 a la 4. Si tuviéramos un término por 10 a la 3, entonces sería 2.700, por 10 a la 2, entonces sería 270, y por 10 a la 1, entonces sería 27. Sí, de acuerdo al exponente. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con los decimales. Los decimales, entonces tenemos esta cifra. Tenemos 0, para efectos de nosotros vamos a trabajar con comas, porque como digo, en otras partes se trabaja con el punto como decimal. Entonces 0,0000000, esto serían décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas y así sucesivamente. Y los que sigan son décimas también, ¿no? Entonces, correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos cuál es la primera cifra diferente de 0. Entonces, la primera cifra diferente de 0 es 4. Entonces, en el 4 vamos a colocar nuestra coma y anotamos las cifras que siguen. Entonces, 4,9 por 10, porque siempre tiene que ir multiplicado por 10. ¿Y qué exponente le vamos a colocar? Entonces, vamos a contar. Si aquí colocamos la coma, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8 es nuestro exponente. Pero como contamos hacia la izquierda, entonces es negativo. O como estamos hablando de números inferiores a 1, entonces el valor va a ser negativo. Entonces, por ejemplo, nos queda 4.9 por 10 a la menos 8. ¿Sí está claro eso? Ok. Aquí otro ejemplo. Tenemos el 0,000009. Lo queremos expresar en notación científica. Entonces, tomamos el primer número diferente de 0. El primer número diferente de 0 es 9. Entonces, sería 9,0. Como los ceros a la izquierda, pues los ceros después de la coma, si siguen ceros, pues no hay necesidad de consignarlos o de escribirlos. Entonces sería 9 por 10 y vamos a contar. Aquí pusimos la coma, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces por 10 a la menos 5. Entonces sí queda claro cómo sale la expresión. ¿Sí? Bien. No, todo es igual. Lo importante es tener en cuenta cuál es el primer número que es diferente de 0, porque es el que nos va a marcar la parte entera de la noticia. Y la parte decimal es los que sigan a continuación de él. Si son ceros, pues no hay número. Perdón, si fuera 0.0009 0. y luego A ver, 0.0, 4 ceros, 0,09, ajá, luego 0, 0, 8, 8. ajá. Ok. Entonces queremos expresar este número en notación científica. Lo primero que nos fijamos es que es menor de 1. Entonces el exponente ya va a ser, entonces va a ser por 10 a la menos. menos. Ya eso ya lo sabemos que es por 10 a la menos. ¿Qué hacemos? Tomamos cuál es el primer número diferente de 0 que nos aparece. Es este 9. Ven. ¿Sí? Entonces vamos a poner 9, coma. Este 0 sí es significativo porque sigue después un 8. Si aquí siguieran ceros, no los tenemos en cuenta. Pero como sigue un 8, entonces 9, 0, 8.
por 10 a la menos 1, 2, 3 por 10 a la menos 3. Sí, no se empieza a contar de acá, porque se empieza a contar desde donde pusimos la coma, para que quedara el interno. Entonces, por 10 a la menos 3, esa sería la notación científica de este número. O sea, contamos desde el 9, ¿va? Ubicados en el punto, vamos corriendo así. Sí, correcto. Y ahí nos quedamos donde esté primero. Y ahí También, solo va contando. esa también puede ser, pero ya entendieron aquí esto, sí queda claro cómo es el puntaje, o sea, cómo es que se cuentan para Ajá. los espacios para poder encontrar el exponente. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos de los números. Entonces dice, el número que multiplica la potencia de 10 es un número mayor o igual que 1 y menor que 10. O sea, aquí no podemos tener una potencia mayor de 10. Nunca va a existir. Perdón, no, eso no quiere decir eso. Es un número mayor o igual que 1 y menor que 10. 10 a la 10, no, porque esto puede ser 10 a la 10, 10 a la 2. No, este número nunca puede ser, o sea, este nunca puede ser mayor de 10. Porque ya, al ser mayor, sí, no puede tener 2 dígitos, siempre va a tener un solo dígito. O sea, no puede ser mayor de 10. El que agarramos del decimal. Llevaría notación sobre notación. O sea, Menos 3. no, es que si este número fuera 10, está mal colocada la coma. Ajá, tendría que ir en el, Tendría después que del 1. ponerlo 1 porque no puede tener, exacto, no puede tener 2 dígitos. La parte entera. La parte entera solo va a ser siempre un Solo número. 2 dígitos, por eso siempre tiene que ser menor de 10. El número que multiplica la potencia, está hablando de este número. Pues. Y el de 9.08. Este 9.08 vamos aquí. No va a ser mayor de 10. Este no puede ser este número no puede ser mayor de 10. Este número no puede ser mayor de 10. Porque la potencia sí puede ser, 20, 25, 30. Dependiendo de todos los números que se tengan. Entonces, este no puede ser nunca mayor de 10. Ok. Ahora vamos con la aproximación y con eso terminamos. La aproximación, como vemos, hay que tenerla en cuenta también al tener la notación científica, que la aproximación se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer o por redondeo o se puede hacer por truncamiento. Entonces, cuando hacemos una aproximación por truncamiento, si tenemos, digamos, 0.00432 y queremos aproximar este número y lo vamos a aproximar por truncamiento, nos tienen que indicar por truncamiento qué. O sea, aquí tenemos décimas, aquí tenemos centésimas, aquí tenemos milésimas y 10 milésimas, aquí 100 milésimas y así sucesivamente. Entonces, si nos dicen que este número lo aproximemos por truncamiento y por truncamiento a las décimas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entonces el número por truncamiento a las décimas va a ser 0.0. Va a ser 0. ¿Por qué? Porque el truncamiento es que cortamos en la columna de las décimas y no tenemos en cuenta todo lo demás. Ahora, si es truncamiento a las milésimas, entonces va a ser 0,004. O sea, quiere decir,
como es a las milésimas, quiere decir que de las milésimas, lo que queda para allá, no lo tenemos en cuenta, independiente del valor. ¿Sí? Porque es por truncamiento. Si lo queremos truncar a enteros, tenemos este número, 1,325. Y nos dice que lo aproximemos por truncamiento a los enteros. Entonces, ¿cuál es el valor? Sería 1, porque contamos y lo demás no lo tenemos en cuenta. Que lo queremos por truncamiento a las décimas. Entonces sería 1.3, 1,3. Que por truncamiento a las centésimas. Entonces 1.32. Por truncamiento a las milésimas, pues no habría truncamiento porque el número ya está en milésimas. Pero el truncamiento se corta el número. Y está la aproximación, ya no por truncamiento, sino por redondeo. Entonces, ¿qué es lo que se estila? Pues, se usa mucho más. O sea, el redondeo. Que a mí me pasa muchas veces, me ha pasado en el banco. Les advierto antes de, porque llegan y me dicen, doctor, y me redondeo unas monedas. Yo digo, pero no vienen ya todas redonditas. La primera vez que le vi a una señora Colorada. pero le digo, pero si no eran redondas, yo no las he visto cuadradas, yo no las he visto, que las van a redondear. Ahora a todas les digo lo mismo, pero les advierto, no se vaya a poner bravo. Pero las monedas no vienen todas redonditas del Banco Central. Pero, entonces, el redondeo, ¿cómo se hace? El redondeo es aproximarlo a la cifra que sigue, o sea, teniendo en cuenta la cifra que sigue, ver cómo se acorta esa cifra, cómo se quita esa cifra. Entonces, vamos a ver que todo redondeo, todo número que pasa de 5, entonces se redondea al número mayor. Todo número menor de 5 se redondea al número menor. Entonces, vamos a expresar un número. Es 18.34. Okay. Entonces tenemos este número. 3,2874. Y nos dice que lo aproximemos por redondeo a las décimas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos fijamos las décimas, este es el número de las décimas. Entonces lo vamos a redondear acá. Si nos dice que por truncamiento sería 3,2. Pero si nos dice que por redondeo a las décimas, entonces ya tenemos que tener en cuenta qué número es el que está a la derecha. Entonces, este 4 es menor que 5, entonces no tiene ninguna validez. Este 3 es menor que 5, tampoco tiene ninguna validez. Pero este 8 es mayor que 5. Entonces, este 8 nos convierte ese 3.2 en 3,2 en 3,3. Porque es mayor que 5. Entonces, tenemos que sumarle una unidad a la anterior. Y entonces, el número 3.2 por truncamiento a las décimas sería 3.2. Por redondeo a las décimas sería 3.3. Ya ven, hay diferencia en el término de aproximación. Y cuando ya son cifras grandes, esa diferencia pues hace cantidades grandes. Ahora, nos dice que lo redondeemos a las décimas, a las centésimas. A las centésimas. Entonces, redondearlo a las centésimas sería 3, el 2, y las centésimas el 8. Pero el 4 no es mayor de 5, entonces no nos aporta absolutamente nada. El 3 tampoco es mayor que 5, no nos aporta nada. Entonces el 8 se mantiene. Entonces serían 3,28. A las décimas serían 3,3, a las centésimas 3,28. Y ahora
incrementemos este número aquí. ¿Sí? Si incrementamos este número aquí, entonces, y lo queremos aproximar a las décimas. Entonces, este 5 ya es 5 o mayor de 5, nos aporta 1 al siguiente. Entonces, este 4 se convertiría en 5. Este 5 es 5 o mayor de 5, también nos aporta 1, y este 3 se convertiría en 4. Como este 4 no es mayor de 5, no nos aporta absolutamente nada al 8, pero el 8 sí es mayor de 5, entonces nos quedaría 3.3. Exactamente igual. Si es a las centésimas, entonces lo mismo, el 5, el 4 se convierte en 5, el 3 se convierte en 4, pero el 4 no es mayor de 5, nos quedaría exactamente igual. Ya a las centésimas, si este 3 se convertiría en 4, perdón, ese 3 se convertiría en 4. Así es que se hace la aproximación, bien sea por truncamiento, o bien sea por redondeo. Muy bien. Ahora, al hacer esas aproximaciones, vamos a encontrar dos tipos de errores. Vamos a encontrar un error absoluto, que es el valor real menos el valor aproximado. Es un error absoluto. Y vamos a encontrar un error relativo, que es el valor real dividido por el valor aproximado. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a encontrar los dos tipos de errores, más que todo en cuestiones de dinero, en transacciones ya mercantiles. Entonces, vamos a encontrar ese tipo de errores. Muy bien. Ya con ese error, nos vamos a almorzar. O sea que nos vamos a ir a almorzar con un error. No, irse almorzando es lindo. Entonces, los exámenes son muy malos a la 1, no, a la 1.